Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Vamos a despertar, que ya es algo tarde. Hemos alabado al Señor como Él se merece y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios tiene hoy para nosotros. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio estar en la presencia de Él para que Él nos pueda dirigir, Él nos pueda hablar y nos pueda guiar. Así que vamos primero a dar un tiempo a que los niños salgan en orden, silencio y preparamos nuestro corazón para recibir esa agua, ese mensaje, esa palabra de Dios que nos limpia y que nos guía. Porque la palabra de Dios, digamos que es la guía para una vida cristiana en el orden de Dios. Dios dejó su palabra escrita y es un privilegio, un libro que se escribió hace miles de años y ha perdurado a través de los siglos, ¿verdad? Y el cielo y la tierra pasarán y su palabra permanece siempre. Nadie, y mira que tiene enemigos, nadie ha podido frenar el avance y ha podido, digamos, esconder la Biblia. La Biblia permanece ahí porque es la palabra de Dios y es la palabra fiel, la palabra que debemos seguir. Tenemos que tener cuidado también porque hay personas que la tergiversan, cambian el significado de la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios, envenenan la palabra de Dios y por tanto envenenan a aquel que recibe esas falsas enseñanzas. Por eso estamos estudiando un tema fundamental para la iglesia contemporánea, que son las señales que debe dar una iglesia para ser una iglesia ejemplar. Hay señales que demuestran que somos esa iglesia y que Dios quiere que seamos. Por otro lado, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay que reconocer que hay crisis de todo tipo, crisis económica, crisis sanitaria, hay muchas enfermedades, cada día van saliendo nuevas. Se van controlando las antiguas, pero salen nuevas y ahí hay una lucha. Los laboratorios, los grandes sabios en medicina trabajan y luchan para afrontar todas las enfermedades, pero no paran porque cada X tiempo sale algo nuevo, sale una nueva enfermedad, una pandemia y ahí están. Pero nosotros somos la luz del mundo y nosotros en medio de tanta tiniebla, de tanta, digamos, tiempos difíciles que estamos atravesando, tenemos que transmitir el amor de Dios a la gente, a las personas que quizás estén atemorizadas por el tiempo que estamos viviendo. También por los cambios de situación, porque hoy puedes estar bien, pero mañana viene una catástrofe, viene, yo qué sé, un incendio, un tsunami, un viento muy recio, y lo perdemos todo. De la noche a la mañana nuestra vida cambia por completo. Por eso tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios, para que, a pesar de que nos puedan ocurrir esas cosas, Dios proteja nuestra vida y podamos ser también ejemplo con nuestra forma de comportarnos ante las situaciones difíciles, ser ejemplo para aquellas personas que viven en temor, que hay mucha gente que vive en temor. El incrédulo tiene un gran temor a la muerte. No quieren hablar de la muerte, porque no quieren saber nada de la muerte. Y la muerte es parte de la vida. Cuando se nace, se comienza a morir. Todo el que nace, su meta física es morir el cuerpo, claro está, porque el alma, todos sabemos que no muere. El alma regresa al lugar de origen. Si cuidamos nuestra vida, irá a un lugar, y si no la cuidamos y nos dejamos llevar por la oscuridad, las tinieblas de este mundo, pues iremos a otro lugar. Pero aquí no nos quedamos ninguno, ¿verdad? Ni físicamente, ni espiritualmente. Por eso, ¿qué debe hacer la Iglesia para afrontar todo este tipo de elementos y de circunstancias que nos ocurren? Pues hay que mirar, lo más sensato es mirar a la iglesia primitiva. Para eso tenemos la Biblia, estudiar, meditar, cómo
a pesar de tener sus defectos, porque todas las iglesias a lo largo de los siglos y de los tiempos han tenido sus cosas buenas que debemos imitar y sus cosas no tan buenas que debemos rechazar. Por eso mucha gente pregunta, ¿por qué en la Biblia sale este hombre que lo hizo tan mal? Pues para que tú no lo hagas, ¿verdad? Para que tú te des cuenta de las consecuencias que trae no hacer las cosas como Dios las ordena. Y estamos basando estos estudios o estas meditaciones en el libro de Hechos y principalmente en el capítulo 2, versículo 42, donde Pedro nos muestra precisamente las primeras señales de una iglesia ejemplar. Dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Digamos que las tres primeras cosas ya las hemos estudiado, o sea, diligentes y cuidadosos con la sana doctrina, proteger, que nadie nos engañe, vivir en la doctrina de los apóstoles. Diligentes y cuidadosos en la comunión y la unión en el espíritu entre los hermanos de la congregación, a eso se le llama coinonía. También diligentes y cuidadosos en cuanto a compartir, partiendo, ayudando en lo que podamos a los demás, tanto material como espiritualmente. Ser diligentes y cuidadosos significa dar fruto. Si no damos fruto es que realmente no estamos cuidando el ministerio que Dios nos ha encargado. Y por tanto, diligentes también es hacer el bien y cuidarnos unos a otros. Nuestra vida cotidiana, no solamente aquí en la iglesia, sino donde estemos, tiene que ser ejemplo para todos. Aquí en la congregación, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo nuestro círculo de amistades y también en el resto de las personas que nos rodean, que quizás son incrédulas, para que sean impactadas y de esta manera puedan desear conocer a Cristo, arrepentirse y recibir la salvación. La cuarta señal que estudiamos, creo, la semana pasada, o estamos tratando, porque no hemos terminado, era ser diligentes y cuidadosos en cuanto a la oración. Cuidadosos quiere decir que no dejemos a un lado nunca la oración, que sea algo diario, de mañana, de tarde, de mediodía, que en cada momento de nuestro día, de nuestro vivir, estemos en una actitud de oración, o sea, en una actitud receptivos a que Dios nos hable. No quiere decir que estés todo el día pidiéndole cosas las 24 horas al día, ¿no? Cuando Pablo dice orar sin cesar, está diciendo que tenemos que tener una actitud, una relación con el Señor para que el Señor nos vaya mostrando lo que tenemos que hacer y también nos vaya cuidando en nuestra necesidad. Eso es lo que significa orar sin cesar, tener siempre una actitud de comunión con el Señor para que Él nos vaya guiando, informando y sobre todo que sepamos cuál es nuestro ministerio, cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Y hablábamos del enfoque esencial que debe tener la oración, que tiene que ser primero, el primero y principal enfoque es buscar esa intimidad con Dios. Nunca nuestra intención debería ser que los demás se enteren de lo buenos que somos, lo bien que lo hacemos y los santos que somos aparentemente. También es un error muy común al orar buscar las bendiciones y nuestros beneficios que ya tenemos como hijos de Dios, que eso hay que reconocerlo. En la escuela bíblica estamos estudiando precisamente ahora los beneficios que tenemos por ser hijos de Dios y que debemos conocer, en vez de buscar a aquel que nos bendice. Buscamos el beneficio, buscamos lo que nos interesa, pero no le buscamos a aquel que nos da ese beneficio, al que bendice. Las bendiciones y los beneficios que Dios nos da son consecuencia de la buena relación que tengamos con Él. ¿Estáis entendiendo, hermanos? En el capítulo 20 de Lucas, verso 46, Jesús nos dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas
y los primeros asientos en las cenas. Aquí el apóstol Jesús, está diciendo que debemos cuidarnos de los supuestos maestros y religiosos con intereses personales que utilizan la religión como un negocio. Maestros religiosos falsos que hoy lamentablemente existen muchísimo. Por eso al Señor no le gusta la religión. La religión es el plan de salvación ideado por el hombre, por el ser humano. La salvación la ideó Dios y se manifestó en la persona de Jesucristo. No hay otra forma de llegar al Padre, de ser salvos, si no es a través de Jesucristo. Ninguna religión nos salva. Hay personas que se apuntan, entre comillas, a una religión por miedo a la condenación, pero eso no es. Al Señor hay que seguirlo por amor. Y no quizá por lo que nos da, sino por lo que ya nos ha dado, que es la salvación. Y el gozo de nuestra salvación, precisamente es vivir de acuerdo a las expectativas que Dios nos muestra en su palabra. Por eso a este tipo de personas les gusta pavonearse ante los demás y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por la calle. Y también les encanta ocupar los asientos de honor en la congregación. Por eso yo no me subo nunca ahí arriba. Yo predico aquí abajo, al mismo nivel que vosotros. Esto lo crearon los nicolaitas para diferenciar el clero del pueblo llano. ¿Estáis entendiendo? Y Jesús odiaba la doctrina de los nicolaitas. No es que esté mal que tengamos esto para la alabanza y todo eso, pero que no sea eso un peldaño que nos enorgullezca y creamos o pensemos que estamos por encima del resto de la congregación. ¿Me estáis comprendiendo? Por eso también dice que les encanta ocupar los primeros sitios en las mesas de las celebraciones y los banquetes. En Lucas capítulo 14, versos 8 al 11, Jesús, en una de sus parábolas, nos dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado también. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo. Aquí la palabra amigo no habla del concepto esencial de lo que es la amistad, sino es como es un reconocimiento, es como un saludo de cortesía. No significa, aquí cuando se le llama amigo, no es que la amistad es otra cosa, ¿verdad? Entonces dice: amigo, sube más arriba y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y el versículo clave: porque cualquiera que se enaltece será humillado. La persona que se sube el pavo, se sienta en las primeras sillas y luego viene el que dirige, el que te ha invitado y dice: ese no es tu sitio, vete para atrás. Entonces mientras vas para atrás eres avergonzado, sientes vergüenza. Pero en cambio si te sientas atrás y él te dice, el que te ha mirado: no, amigo, sube, que tu sitio no es aquel, es este. Entonces pasarás por el medio lleno de orgullo, ¿verdad? Lleno de, no orgullo, sino de no vergüenza, ¿verdad? Como sufre el que se le dice que se vaya para atrás. Y en Lucas capítulo 11, también en el versículo 46, Jesús nos dice: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Por qué los maestros de la ley religiosa hacían esto? Se pavoneaban, les gustaba, querían ocupar los primeros sitios, luego cargaban a las personas con cargas y ellos apenas hacían nada. Sencillamente porque los escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, sabían que iban a recibir el juicio más severo de parte de Dios
porque tenían la costumbre de estafar a las viudas pobres, y también por el abuso de la religión, abusaban de la religión, cargando. De ahí que utilizaban la oración como pretexto para la realización de sus planes mundanos y malvados, y lo hacían públicamente para impresionar y justificarse ante la gente. ¿Estáis entendiendo? Pero a Dios no se le puede impresionar. Él sabe con qué propósito hacemos las cosas. Quizá me impresiones a mí o impresiones a la gente que te rodea, pero a Dios no lo vas a impresionar porque Él conoce lo que hay en tu corazón y sabe con qué intención o con qué motivación haces las cosas. La oración, hermanos, es entre Dios y nosotros. No está diseñada ni enfocada para que los demás nos vean y piensen que somos muy buenas personas, ¿verdad? Jesús en este versículo nos está advirtiendo y enseñando que existen personas que les encanta andar haciendo un show con la oración. Hacen largas oraciones. Ahí, y claro, cuando oran de esa manera, si hay gente nueva que apenas se ha iniciado en la oración, lo que hace es achacarlos. Porque dice, ¿cómo puedo llorar como ora esta persona? ¿Estás comprendiendo, hermano? Tenemos que ser humildes hasta en eso. Hasta en la oración tenemos que ver que no podamos, digamos, herir la sensibilidad de los hermanos recién convertidos o que llevan poco tiempo en el Señor. Por eso el Señor dice eso. El Señor nos explica y nos enseña, corrigiendo a los religiosos de la época, el propósito de la oración, que es tener una relación, una comunicación de calidad con nuestro Dios y Padre Celestial y así poder conocer su voluntad. Esto debería hacernos ver y reflexionar sobre el tiempo que pasamos orando al Señor y también con qué intención lo hacemos y el enfoque que le damos y cómo debe ser ese tiempo de calidad en la presencia de Dios. No podemos ponernos a orar, porque orar es tener una conversación con Dios. Orar no es sacar la lista de la compra y empezar a pedir y a pedir y a pedir, que es lo que muchos hacen, que no está mal, Dios dice que le pidamos. Pero también la oración es un trato de amistad con Dios. Es relación con Dios, relación de un padre con un hijo. Y es un diálogo, no es un monólogo. A veces hacemos de la oración un monólogo, porque decimos lo que tenemos que decir y nos vamos. Y cuando el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos algo, quiere entablar esa conversación con nosotros, ya estamos en otro tema. ¿Amén? ¿Ocurre? Muchos creyentes enfocan su oración en simplemente presentar el día al Señor por la mañana, de una manera rutinaria, dar gracias por los alimentos también de una forma rutinaria, y al final del día también hacer una oración. Debo decir que esto no es malo. Esto no es malo, pero no es suficiente. No es suficiente. Esos son, digamos, requisitos, hábitos que cogemos, pero la oración es otra cosa. Va más allá que un simple presentar el día, dar gracias por los alimentos o Señor bendice mis sueños. Hay un trato, debe haber un trato durante el día, hay que buscar un tiempo, que el tiempo es del Señor, Él controla los tiempos. Buscar un tiempo de calidad con el Señor. Y a veces orar es estar callado un buen rato para que el Señor te hable directamente, te hable en el Espíritu o te hable a través de la palabra de Dios. La oración es algo más de lo que muchas veces hacemos, hermano. En Mateo 6, versículo 6, Jesús nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. No vas a tener que demostrar mediante tus largas oraciones en público que eres una buena persona.
el Señor te va a recompensar y la gente va a ver que eres una buena persona sin que lo digas. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Pocos creyentes en ningún momento aplican lo que el Señor nos está diciendo aquí, enseñando sobre nuestra oración. Muy pocos buscan un lugar de seguridad y de tranquilidad para orar y además cierran la puerta. Aquí, cuando dice Jesús que cerremos la puerta, es por algo. Es para que nos aislemos y estemos en intimidad con Él. Las distracciones a veces nos impiden orar de una forma correcta. Por eso dice cierra la puerta. Cierra la puerta a todo aquello que te haga desenfocar la oración con Dios. Cerrar la puerta también es apagar la tablet o el móvil, que a veces oramos con el móvil y con la tablet encendida. Y estamos, Padre Celestial, te alabo, te bendigo, suena el móvil. Sí, hermano, luego nos vemos. A veces ocurre. Por eso cerrar la puerta no significa simplemente cerrar la puerta de tu habitación. Tienes que cerrar todo aquello que te distraiga de estar en la presencia de Dios. Debemos, hermanos, adquirir compromiso y comenzar a dedicar tiempo de calidad al Señor. Para ello es necesario dejarlo todo por un tiempo. Dejarlo todo lo que estás haciendo. No te preocupes, no pienses en lo que tienes que hacer o lo que has hecho. Olvídate, ese tiempo es un tiempo personal y de calidad con el Señor. Olvídate de tus cargas, olvídate de tus faenas que tienes que hacer. Olvídate de todo, por un tiempo. No te digo que estés 2 horas, pero conforme vayas adquiriendo hábito y tomándole el gusto a la presencia de Dios, se te pasará el tiempo largo orando y no te darás cuenta. Porque es una bendición estar en la presencia de Dios, donde Él te ministra también. Él es un Padre que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. No desaprovechemos el privilegio que tenemos de hablar con el Creador del universo. Es un gran privilegio, hermanos. Y a veces no lo valoramos, porque estamos estresados, agobiados, pensando en cosas quizá que son lícitas, no digo que no, pero la prioridad tiene que ser el reino de Dios, buscar la presencia de Dios y lo demás, tus metas, tus ilusiones, Dios te va a ayudar a conseguirlo. El éxito en tu trabajo, en tu negocio. A veces priorizamos el éxito en los negocios, queremos que los negocios tengan éxito, quitando a Dios de nuestra vida. Y es imposible que eso funcione. Podrá funcionar por un tiempo, pero al final todo acaba mal. Si no enfocamos, si no priorizamos la voluntad de Dios por delante de la nuestra, como hizo Jesús. Si Jesús hubiera priorizado su voluntad, hubiera dicho, no, yo no quiero morir por esta gente. A Judas también le llamó amigo. Pero ahí no estaba diciendo que tenían buena amistad, ¿verdad? Era también un reconocimiento, un saludo, una forma de saludar, de cortesía a Judas. Dios quiere tener una real y verdadera amistad con nosotros. Jesús dijo, yo os llamaré hijos si hacéis lo que yo os digo. O sea, el requisito esencial para ser amigo de Dios es que le obedezcamos. Debemos, por tanto, repito, adquirir el compromiso y comenzar a dedicar tiempo de calidad al Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, el apóstol dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Para que Él cuide de nosotros, el requisito es que debemos dejar en sus manos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades. Y eso se consigue buscando una relación de calidad con Él.
De esta forma Él promete cuidar de nosotros. Y cuidar significa protegernos y ayudarnos y guiarnos a través hoy del Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Alguien me preguntó el otro día quién eran los ungidos hoy, porque sabéis que en el Antiguo Pacto los ungidos eran los profetas y los reyes, y nadie más. Hoy los ungidos son todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ellos. Luego están los ministerios ungidos, que eso es otro tema. Los 5 ministerios que Jesucristo ha establecido. Y esas son personas también ungidas. Pero la unción del Santo la tenemos todos, ¿verdad? Y si la tenemos todos, todos somos ungidos del Señor. Amén. Porque el Espíritu Santo viene cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La Biblia dice que somos el templo donde habita, la morada, donde habita Dios a través de su Espíritu Santo. Hablemos con el Señor, hermanos, presentémosle todo aquello que nos preocupe, nuestras angustias, nuestro estrés, nuestros temores quizás, nuestros problemas de toda índole. También hay que mostrarle y hablar con Él de nuestras alegrías, que a veces solo hablamos de lo que nos pasa mal y de los problemas y de las dificultades. Cuéntale, Señor, y dale gracias porque Padre, me has escuchado, yo te pedí esto y me lo has concedido. Muéstrale también tu alegría, tu gozo. Todo lo que nos ocurre, bueno o malo, es motivo para orar, para estar en la presencia de Dios. Y darle gracias por todo. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ser agradecidos, darle gracias por todo, también es parte de la voluntad de Dios. La oración, hermano, os repito, es algo personal entre Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Jesús en Mateo capítulo 6, verso 5 también nos dice, estamos aprendiendo sobre la oración, dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Un hipócrita es aquel que quiere aparentar lo que no es. Dice, porque ellos, los hipócritas, aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de las personas, de los demás. De cierto os digo, dice Jesús, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente los halague. A los hipócritas, hermanos, les encanta orar en público. Y lamentablemente hay muchos creyentes. Yo no digo aquí en esta iglesia, aquí no, pero existen creyentes que se llaman cristianos hipócritas, que lo que quieren es figurar, que lo que quieren es que los demás vean los santos que son. Y luego, cuando los ves por el mundo por ahí, dicen, madre mía, tienen doble actitud. Los hipócritas tienen doble actitud, actúan de 2 formas diferentes. Y la Biblia dice que tenemos que ser de un mismo sentir, de una misma manera de comportarnos. Andan presumiendo de santidad y de una religiosidad que realmente no existe. No tienen, así, más recompensa que precisamente el halago por parte de la gente. Nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes, debemos buscar la intimidad con Dios. ¿Y nuestra recompensa cuál será? Cuando buscamos ayuda, ¿qué es la recompensa de esa ayuda? Pues precisamente recibir esa ayuda. Sus consejos, sus bendiciones. Él nos va a escuchar cuando oremos así sin hipocresía. Y nosotros, si actuamos así, podremos oír su voz y no la nuestra. Que a veces la peor voz es la nuestra propia, que nos lleva al orgullo, a la soberbia. Y la soberbia es mala, y además es contagiosa. Debemos pedirle a Dios, hermanos, el poder aprender a pasar tiempo en su presencia y que ese tiempo sea un tiempo de calidad.
también debemos darle gracias, porque Él siempre nos escucha cuando lo que pedimos, claro está de acuerdo con su voluntad. Que nos enseñe también a entender nuestro enfoque principal, cuál debe ser. Solo Él debería ser nuestro enfoque. Aprender de lo que Él nos quiere enseñar, guardar silencio, como he dicho muchas veces, en su presencia, y así poder escuchar su voz. Como resumen a este tema, nuestro enfoque principal es cuando a la oración le damos la prioridad de buscar la intimidad y la voluntad de Dios siempre. No pedirle las cosas, hacerlas y luego pedirle a Dios la conformidad. Así no funciona. Eso es, como suelo decir yo, poner el carro por delante del burro. Y eso no avanza, ¿verdad? El carro no va a tirar del burro. Es el burro quien debe tirar del carro. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre la voluntad del Padre, para que el carro funcione y ande. Nunca nuestra intención debe ser que los demás se enteren de lo buenas personas y los santos que somos. ¿Amén? Amén. Ahora, otra de las cualidades esenciales de la oración es que tiene que ser una oración sincera. Una oración que la prioridad sea lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros buscamos su conformidad. Un ejemplo, cuando tengamos que tomar una decisión, no tomarla sin pedirle consejo a Dios. Porque seguro que nos equivocamos. Por muy espirituales y santos que nos creamos, si no le pedimos consejo a Dios, la decisión que tomemos será difícil, será quizá contradictoria al resultado que nosotros esperamos. Nosotros cuando hacemos una cosa esperamos que salga bien. Pero ten en cuenta algo, si no la pones en las manos de Dios primero, si no consultas con Dios primero, seguro que te sale mal. La palabra de Dios, por poner otro ejemplo, la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual. Y esto no se refiere solo al matrimonio, que te busques una chica o un chico cristiano, se refiere también al mundo de los negocios. Cuando tú formas una unión en una empresa con una persona que no cree, vas a tener problemas. Le puedes pedir al Señor que bendiga esa unión, pero lo que tienes que pedirle al Señor antes de unirte a esa persona es que esa persona se convierta. Porque si no tendrás problemas. Tú querrás hacer las cosas de acuerdo a la ley y el otro dirá, vamos a hacer trampa. Ya tenemos el enfrentamiento. A no ser que el creyente ceda y diga, vale, vale. Que no tengo duda que hay muchos que dicen, vale, vale. Y gesticulan y dicen que Hacienda no somos todos. Hay un dicho que dice que Hacienda somos todos, ¿sabes? Todos estamos obligados a pagar los impuestos. La Biblia también lo enseña cuando dice, debes pagar a todo aquel que debe, que le debes. Y si hay unos impuestos en una nación, hay que pagarlo, aunque no sean, digamos, para nuestro entender, no sean justos. Pero hay que pagarlo. El Señor luego te hará justicia, pero lo que no puedes hacer es defraudar a Hacienda y pedirle a Dios que te bendiga. ¿Estáis entendiendo? Por eso la oración tiene que ser una oración sincera. Dios no mira quizá lo perfectas que sean nuestras oraciones. Dios no mira con qué elocuencia oramos, o lo bien que lo hacemos, el buen parlique que tenemos, la buena lengua para hablar y para orar. Él mira con sinceridad la sinceridad que haya en nuestro corazón. Aunque sean palabras que no coordinen, el Señor te entiende. No te prives de hablar con Dios porque creas que no tienes capacidad para hacerlo. Dios mira más la sinceridad de tu corazón que la elocuencia de tus palabras. La oración no tiene por qué ser perfecta en cuanto a su exposición, hermanos. No tiene que durar un tiempo determinado. Algunos si no oran 15 o 20 minutos me dicen que no han orado. No tiene un tiempo determinado, lo que sí tiene que tener calidad. Centrar. Yo a veces oigo orar a gente y repiten lo mismo 3, 4 veces durante la oración.
El Señor no está sordo, no hace falta que le repitan las cosas. Y es quizás por hacerlo largo, por aparentar que tiene gran elocuencia. Hermanos, no es así. El Dios busca la sinceridad y la intención que hay en tu corazón cuando pides. Dios nos exige, eso sí, una condición cuando oramos, como dije antes, que es que cuando oremos y pidamos algo, lo hagamos según su voluntad y que salga de lo más profundo de nuestro corazón. En 1 de Juan capítulo 5, verso 14, Juan, el apóstol, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Pero qué ocurre cuando pedimos algo que está fuera de la voluntad de Dios? ¿Nos oye Dios? Es la oración por pasiva. Si pedimos algo que está fuera de la voluntad de Dios, aunque nosotros pensemos que es bueno para nosotros, Él no nos oye. Dios no mira, vuelvo a repetir, lo bonito que lo haga orando, una oración bien redactada en su orden. Él mira nuestra sinceridad, hermano, y quiero hacer énfasis en eso. La sinceridad y la gratitud de nuestro corazón. Lo que sí le agrada es que nuestra mente y nuestra actitud sea que siempre estemos dispuestos a hablar con Él, estemos dispuestos y que cada paso que demos le consultemos. A esto se le llama actitud de oración. Esto se le llama orar sin cesar. Estar pendientes siempre de la voluntad de Dios. Claro, y para estar pendientes de la voluntad de Dios tenemos que tener comunicación con Él, ¿verdad? Si no, es imposible. Por eso Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 17 dice: orar sin cesar. Actitud de oración siempre. Ser constantes en la oración hasta que el Señor, si pedimos de acuerdo a su voluntad, a su tiempo, al tiempo de Él, nos lo va a conceder. No podemos tirar la toalla. Y en segundo lugar, dad, en mandamiento, en orden, dad gracias en todo. ¡En todo! Y ahí entra lo bueno y lo malo. Porque a veces cuando nos ocurre algo malo es para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Dios nos quiere enseñar algo a través de esa dificultad o de ese problema que nos viene. Por eso nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento a Dios siempre para con vosotros en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús. Nunca debemos dejar de orar, debemos tener esa actitud de estar en comunicación con Él siempre, ser constantes, perseverantes, y luego debemos ser agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con nosotros, los que le pertenecemos a Cristo. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, el propio Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Quiero leer en otra versión, en los textos originales, dice lo siguiente: sigue pidiendo, constancia, y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y esto habla de constancia, de perseverancia, de insistir. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. El poder de la oración no se basa en nuestra forma de orar, se basa en la obra redentora y terminada de Cristo en la cruz. El poder de la oración nos viene al aceptar su obra, la obra de Cristo, y lo que significa para aquel que se arrepiente de sus pecados, le sigue y le obedece. Por lo tanto, nuestras oraciones, sean del tipo que sean, cortas, largas, sin una perfecta estructura, cuando lo hacemos en tiempos de debilidad,
que no nos sale orar porque estamos débiles espiritualmente, aunque sea Señor, ayúdame, esas dos palabras, Dios las escucha. O lo hacemos cuando estamos fuertes, da lo mismo. Esas oraciones son aceptadas por Dios, pero repito, nos exige que se hagan dentro de su voluntad, de acuerdo a su palabra, para que esas oraciones sean efectivas y contestadas. Dios, hermanos, valora todo tipo de oración que salga de lo más profundo de nuestro corazón y que estén de acuerdo con su plan y su propósito para nuestra vida. Y nosotros, como decía David, tenemos que estar dispuestos a colaborar con Él, a formar una sinergia con Él, una unión de fuerzas, precisamente para conseguirlo, para conseguir que nuestra oración sea de acuerdo a su voluntad, y aunque cortas, aunque sean hechas débilmente o en situaciones difíciles. De igual manera, Dios no mide, no valora nuestras oraciones por la manera en que nos sintamos. Tú te puedes sentir mal y no tener ganas para orar, pero debes esforzarte o debemos esforzarnos aún en esos momentos difíciles, en esos momentos de debilidad, de problemas. Tenemos que buscar ser fuertes, decidir orar. El enemigo nos va a engañar, nos va a decir, no ores, no te va a contestar, Dios no te contesta, Dios no existe. Oh, el diablo diciendo que Dios no existe, ¿y tú qué? ¿Existes tú? ¿Os dais cuenta? A veces caemos en la trampa del enemigo, y el enemigo lo que quiere es engañarnos. De él no sale ninguna verdad. Es el padre de la mentira, es donde se engendra la mentira. Escucha la voz de Dios y deja a un lado la voz del diablo. Sométete a Dios, acepta la autoridad de Dios y dile al diablo que se vaya, y el diablo saldrá corriendo. Sométete a Dios, obedece a Dios, y el diablo no tiene nada que ver contigo. Cuando una persona se convierte, cuando una persona es adoptada por Dios, estamos tratándolo en la escuela bíblica, el diablo pierde toda autoridad legal sobre él. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre ese cristiano, sobre ese creyente. Pero claro, tiene que hacerlo de una manera verdadera, auténtica, porque eso conlleva el sometimiento a Dios y a su autoridad y a la obediencia. Y entonces el diablo huye. Resistes al diablo, le haces frente al diablo y el diablo sale corriendo. A veces creemos que nosotros somos los que tenemos que huir del diablo. No, el diablo es el que tiene que huir de nosotros. Cuando andamos en el orden de Dios, cuando buscamos la intimidad con Dios, cuando buscamos el consejo de Dios, cuando buscamos su ayuda, su dirección, su unción también, porque hay que tener la unción siempre, no solamente para predicar o para la alabanza. La unción tenemos que llevarla encima todo el rato, para que podamos impactar a los demás. En Primera de Juan, también en el capítulo 5, verso 15, dice así: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando andamos en la voluntad de Dios, hermanos, sabemos cómo debemos pedir, ¿verdad? Si tú andas en la voluntad de Dios, no vas a pedir nada que esté fuera de su voluntad. Por eso dice y asegura Juan que si pedimos y sabemos que Él nos oye porque pedimos como Él quiere que pidamos, tenemos la garantía, la certeza de que vamos a recibir lo que pedimos. ¿Estáis entendiendo? Quiero terminar con unas palabras de David que dirigió a Dios el día en que lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl, que le perseguía para matarle. He dicho que estoy terminando. Esas palabras están en el Salmo 18, versículo 6. Dice David: en mi angustia invoqué. Invocar significa llamar en solicitud de ayuda, de una manera formal. Invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Mirad, Él, dice David,
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Cuál es el templo de Dios ahora mismo? ¿Desde dónde nos habla Dios? Desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, porque Dios mora ahí. Es el templo actual de Dios. Por eso dice David, aunque no estaba en el nuevo pacto, desde su templo, pero estas palabras están escritas también para nosotros hoy, y saber que el templo de Dios hoy somos nosotros como personas individualmente y como iglesia. Dios mora en medio de su iglesia, Dios mora en nuestro ser particular, y desde ahí, desde lo más profundo de nuestro ser, Él nos oye. Y dice, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Cuando en nuestra angustia, hermanos, y termino, clamamos al Señor, cuando oramos de acuerdo a su voluntad para pedirle ayuda, Él nos oye desde su santuario, desde su morada. Nuestro clamor va a llegar siempre a sus oídos y atenderá nuestra necesidad. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otra de las señales que demuestran que somos la iglesia verdadera, que tenemos que ser diligentes y cuidadosos en el temor de Dios. Y el temor de Dios no es miedo, como veremos, no es terror a Dios por el castigo que nos pueda, es honrar. Vivir en el temor de Dios es vivir honrando, respetando y obedeciendo su palabra. Eso es andar en el temor de Dios, pero claro, ese tema lo tocaremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Bien, pues vamos a tener un tiempo para orar por los enfermos, por las necesidades. Luego daré los anuncios, hay un par de anuncios. Y si tenéis algún tipo de necesidad, sea cual sea, si todavía no conoces a Cristo y el Espíritu Santo te ha tocado, no esperes a mañana, hoy es el día de salvación, así lo dice la Biblia. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, porque mañana puede ser tarde. ¿Estáis entendiendo? Por eso, si has entendido el Evangelio, si es la primera vez que asistes a esta congregación y no has nacido de nuevo, te invito a hacerlo, porque será el paso más importante que des en tu vida. Amén.